Top 7 experimentos psicológicos. Bueno, aquí os contaré 7 experimentos psicológicos impactantes y que posiblemente hoy en día no estén. Número 7. Experimento de la cárcel de Stanford, 1900. Este es uno de los experimentos más famosos de la psicología por sus estremecedores resultados. Tuvo que cancelarse después de una semana. Parte de la sospecha de que somos más esclavos de nuestros roles de lo que creemos. Para comprobarlo, crearon una simulación de una prisión en una parte de la Universidad de Stanford. Eligieron a varios estudiantes psicológicamente estables y los dividieron en dos grupos, los guardias y los prisioneros. Ellos tenían que comportarse según el papel que se les había asignado, sumado a una serie de aspectos creados para provocar diferencias entre ellos. Los guardias tenían más privilegios y uniformes elegidos por ellos mismos, mientras que los prisioneros eran llamados por números y llevaban cadenas en los tobillos. Los guardias podían hacer lo que quisieran, excepto ejercer violencia física. El objetivo era atemorizar y llevar la subordinación extrema a los prisioneros. Al poco tiempo, los guardias se tomaron tan en serio su papel que hacían horas extras voluntariamente e idearon 1000 formas terribles de castigar y someter a los reclusos. Los obligaron a hacer ejercicio, no les daban comida y los forzaban a estar desnudos. Algo parecido pasó con los prisioneros. Podían abandonar el experimento en cualquier momento, pero ninguno lo hizo. Muchos desarrollaron daños psicológicos fuertes, somatizaciones y traumas severos. Algo que sorprende también fue el hecho de que los investigadores no cancelaran antes el experimento, y cómo se familiarizaron tan rápido con la situación, que incluso a veces avivaban para ver qué pasaba. Este experimento demostró que un rol y cierto ambiente podrían convertirnos en alguien que jamás imaginamos ser, sádico, sumiso o simplemente alguien pasivo que no ve lo horrible de lo que pasa a su alrededor. Este experimento fue llevado al cine varias veces. La película más conocida es El Experimento, cuya versión oficial es alemana, y su remake estadounidense lo podéis ver en Netflix. Número 6. Experimento del muñeco bobo, 1961. Un experimento sobre agresividad infantil que pretende mostrar cómo los niños aprenden desde chicos las conductas agresivas por mera imitación. El grupo experimental estaba compuesto por 24 niños y 24 niñas expuestos a conductas agresivas y un grupo de control de 24 niños o niñas que veían a un adulto jugando con el resto de juguetes con normalidad. El experimento demuestra que las personas no solo aprenden por ser recompensadas o castigadas, conductismo, sino que también pueden aprender al ver a alguien ser recompensado o castigado, o sea, por observación. A raíz de estos estudios se iniciaron muchos más para profundizar en cómo los niños pueden ser influenciados al experimentar situaciones violentas. Número 5. El experimento Milgram. Para averiguar el papel que juega la obediencia en nuestro comportamiento, Milgram diseñó un experimento en el que participaban 3 personas, un investigador, un maestro y un alumno. Los maestros reclutados a través de un aviso en el que se les pedían voluntarios remunerados para participar en un estudio de la memoria y el aprendizaje. Los alumnos eran cómplices del experimento. Al comenzar el experimento, el investigador se reunía con los 2 participantes del estudio y les hacía creer que estaba repartiendo los roles al azar. Luego le explicaban al maestro que cada vez que el alumno contestara una pregunta incorrecta, tendría que apretar un botón que le provocaría una descarga eléctrica, que aumentaba su intensidad ante cada respuesta incorrecta. Cada vez que el maestro castigaba al alumno, este simulaba que se retorcía del dolor, cada vez más intensamente. Todos los especialistas pensaban que la mayoría de los maestros se negarían a continuar pasándose este punto, pero descubrieron que la insistencia del investigador para que siguieran aplicando las descargas tenía un tremendo efecto sobre las personas. El 65% de los participantes llegaron a aplicar la descarga máxima, aunque se sentían incómodos al hacerlo, y ninguno se negó rotundamente a aplicar las descargas hasta alcanzar los 300 voltios. En el 2015 se hizo una película sobre el experimento llamada Experimenta. Está en Netflix también, todo está en Netflix. Tu madre está en Netflix. Número 4. Experimento de Robbers Cave o Cueva de los Ladrones. Se hizo para estudiar el origen de los prejuicios
prejuicios en los grupos sociales en un campamento de Boy Scouts en el que participaron 22 varones de 11 años. Los chicos fueron divididos en dos grupos desde el principio del campamento y a medida que pasaba el tiempo se fueron consolidando. Establecieron jerarquías sociales internas, le pusieron nombre, etc. Después los investigadores camuflados como los adultos que trabajaban en el lugar empezaron a crear fricciones entre los grupos en base a competencias deportivas. La hostilidad entre los grupos se hizo patente enseguida y de hecho la segunda fase del experimento tuvo que suspenderse ante lo previsto por problemas de seguridad. En la tercera fase introdujeron tareas que requerían la cooperación de ambos grupos, desafíos que necesitaban resolver ambas partes, como un problema de escasez de agua o un camión atascado en el campamento. En cuanto la cooperación se hizo necesaria, las hostilidades pararon y los grupos se entrelazaron hasta tal punto que los chicos insistieron en volver a sus casas en el mismo. Número 3. El experimento de Ash, 1951. Es una serie de experimentos sobre la conformidad de los grupos. Se le pidió a unos estudiantes que participaran de una prueba de visión, aunque todos los participantes del experimento eran cómplices excepto uno, para ver cómo reaccionaba frente al comportamiento de los cómplices. El objetivo explícito de la investigación era estudiar las condiciones que inducen a los individuos a permanecer independientes o a someterse a las presiones de grupo, cuando éstas son contrarias a la realidad. Básicamente, responder a la pregunta de si todos tus amigos se tiran por un puente, ¿tú te tirarías? La que todas las madres hacen. Se le pidió a los participantes, tanto el verdadero como todos los cómplices, que dijeran cuál era su juicio la longitud de varias líneas dibujadas en una serie de exposiciones. Se les preguntaba si una línea era más larga que otra, cuáles tenían la misma longitud, etc. Los cómplices habían sido preparados para dar respuestas incorrectas en los tests. Y se determinó que los verdaderos participantes terminaron eligiendo la opción incorrecta el 36,8% de las veces, cuando los cómplices estaban presentes. Número 2. Experimento Monstruo, 1939. Con ese nombre te imaginarás que el resultado no fue nada bueno. Fue un experimento sobre tartamudeo realizado con 22 niños huérfanos entre 5 y 15 años. El investigador pretendía inducir la tartamudez a chicos que no eran tartamudos. Dividió el grupo en dos, control y experimentales, y se les dio feedback positivo a la mitad de los chicos alabando su fluidez en el habla y feedback negativo a la otra mitad, remarcando todas las imperfecciones del habla y diciéndoles que estaban desarrollando tartamudez. Muchos de los niños de habla normal que recibieron terapia negativa en el experimento sufrieron un efecto psicológico negativo y algunos problemas del habla retenidas por el resto de sus vidas. La Universidad de Iowa, lugar donde se dio el experimento, se disculpó públicamente por el estudio en 2001 y en 2007. Pagó una indemnización a los afectados. Madre mía, o sea que sí que es. Sí que era de verdad, o sea. Así que si tenéis un hijo y habla como yo, o sea, habla horrible, no se entiende nada. De pequeño, obviamente, decirle que habla muy bien. Decirle que lo hace guapísimo y que, bueno, o sea, dadle todo el feedback positivo que podáis, porque si no, va a ser peor. Número 1. El pequeño Albert, 1920. Seleccionaron a un bebé sano de 11 meses, llamado Albert, para hacer un experimento sobre condicionamiento. Primero lo examinaron para probar que inicialmente no tenía miedo a los animales peludos, pero sí se identificó un miedo a los sonidos fuertes. Entonces lo que hicieron fue mostrarle al pequeño Albert una rata blanca y al mismo tiempo hacer un ruido fuerte. Después de varios ensayos, el bebé lloraba ante la presencia de ratas, pero más adelante mostró una generalización del miedo. Lloraba ante la presencia de personas con barba, perros, lana, abrigos o cualquier cosa que le recordara a las ratas.
No se pudo saber si las fobias permanecieron en su vida adulta porque Albert murió a los 6 años de una hidrocefalia provocada por meningitis, que no tuvo nada que ver con el experimento. Hoy no podría hacerse una prueba así por considerarse una falta a la ética de la experimentación científica, como os dije al comienzo del vídeo, al igual que todas las pruebas que siguieron. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dame un buen like y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones al hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.